En los sistemas acuáticos, el oxígeno disuelto es una de las variables que determinan en gran medida la vida y persistencia de muchos organismos acuáticos, particularmente de los heterótrofos. Cuando se toma una muestra con una red planctónica, se puede observar que en estos ecosistemas habitan una comunidad de organismos que son muy pequeños a simple vista, como los que se ven en estas muestras, pero que cumplen una gran cantidad de funciones que permiten el desarrollo de otras especies y determinan la disponibilidad de varios servicios ecosistémicos. Estos pequeños organismos pertenecen a una gran cantidad de grupos taxonómicos y dependen del oxígeno para llevar a cabo la respiración aerobia que les ayuda a obtener la energía para sus funciones vitales. El oxígeno que se disuelve en el agua proviene principalmente de su difusión desde la atmósfera, donde el nitrógeno es el gas más abundante con un 78%, seguido del oxígeno con cerca del 21%. Su concentración en los cuerpos de agua es bastante variable y nos provee de información acerca de procesos químicos y biológicos dentro del agua, así como de los grupos de organismos que podrían habitarlos. La concentración del oxígeno en los sistemas acuáticos es muy dinámica y cambia constantemente debido a que es afectada por diversos factores, entre los que destacan la temperatura y la salinidad. En esta tabla se observa cómo al incrementar la temperatura, la concentración de oxígeno disminuye debido a que el movimiento de las moléculas o energía cinética es mayor, lo que no permite que el gas se quede atrapado en el agua y se difunde hacia la atmósfera, mientras que a menor temperatura, las moléculas de oxígeno fácilmente quedan atrapadas en el agua. También se observa que al incrementar la salinidad, disminuye la capacidad de disolver y retener el oxígeno, de tal modo que la solubilidad de este gas decrece al pasar de agua dulce a estuarina y oceánica. Otra variable importante que determina la concentración de oxígeno es la altitud. Al incrementar esta, la presión atmosférica disminuye, lo cual provoca que haya menos disponibilidad de oxígeno y por lo tanto que se solubilice menos en el agua. El oxígeno disminuye a una tasa de entre 0.83 y 1.4% cada 100 metros, de tal modo que considerando solo esta variable, tendríamos la mayor solubilidad a nivel del mar. La contaminación es otra variable muy importante, ya que al incrementar, la solubilidad del oxígeno disminuye debido a que la contaminación agrega sustancias que ocupan el espacio en el agua que podrían ser llenados por moléculas de oxígeno. Por su parte, los procesos de fotosíntesis y respiración también juegan un papel crucial en la variación de la concentración de oxígeno, ya que durante el día, los productores primarios incorporan oxígeno al agua a través del proceso de la fotosíntesis, mientras que durante el día y la noche, los procesos de respiración lo consumen. De este modo, estos procesos tendrán un efecto distinto sobre la variación diurna del oxígeno, el cual se verá fuertemente afectado por el estado trófico del cuerpo de agua. De este modo, en la gráfica se observa que los sistemas eutróficos tienen fuertes fluctuaciones en la concentración de oxígeno a lo largo del día, incrementando su concentración después del amanecer hasta las 16 horas y disminuyendo a partir de este punto, mientras que en un cuerpo de agua con menor concentración de nutrientes, la variación del oxígeno será menos contrastante. A consecuencia de esto, en sistemas eutróficos e hipereutróficos como el que se observa aquí, se llegan a presentar mortandades de peces y otros aerobios debido a que estos sistemas durante la noche llegan a presentar anoxia debido a la gran cantidad de materia orgánica que tienen, tal como sucede en el lago de Zumpango. Otra problemática asociada es que este tipo de sistemas proliferan las cianobacterias que bajo ciertas condiciones llegan a producir sustancias denominadas cianotoxinas, las cuales toxifican el ambiente y también provocan una disminución de la biodiversidad, exacerbando el problema. La medición del oxígeno disuelto se puede hacer de distintas maneras dependiendo del objetivo que se esté buscando. Las variables más comúnmente utilizadas son la concentración de oxígeno disuelto, que se determina a través del método de Winkler y con oxímetros digitales, el porcentaje de saturación de oxígeno, que se puede calcular a partir de la concentración de oxígeno, y la temperatura, o con oxímetros como en el caso anterior, y dos variables comúnmente utilizadas en el análisis de calidad de agua, que son la demanda química de oxígeno o DQO y la demanda bioquímica de oxígeno o DBO, que nos ayudan a determinar los requerimientos de oxígeno que tienen ciertas muestras de agua y que se pueden relacionar con la presencia de ciertos contaminantes.
A excepción del porcentaje de saturación, estas variables se cuantifican en partes por millón o miligramos por litro. Medición con multiparamétrico. Para iniciar a medir con el multiparamétrico, lo primero que se debe hacer es calibrarlo. Después de encenderlo, se debe de sacar el electrodo por unos segundos y volveremos a guardar. Presionaremos los dos botones de flechas al mismo tiempo y colocaremos la altitud del sitio de muestreo en pies en lugar de metros, que en este caso fue de 73, y presionaremos el botón de Enter para salvar. Ya que esté calibrado, podemos colocar el electrodo en la columna de agua, observar los valores que marca la pantalla y esperar a que estos se estabilicen. En este caso, el valor que se obtuvo de oxígeno disuelto fue de 4.55 miligramos por litro. Método de Winkler. Primero, necesitaremos tomar una muestra de agua del sitio con una botella Winkler de 125 mililitros. Debemos introducir la botella y con mucho cuidado llenarla y taparla sin introducir burbujas. Una vez que tengamos la muestra, necesitaremos pipetas de 5 mililitros y propipeta. Necesitaremos de reactivos sulfato manganoso, yoduro alcalino y ácido sulfúrico. Vamos a agregar 1 mililitro de sulfato manganoso a la muestra. Y posteriormente 1 mililitro de yoduro alcalino. Ahora cerramos la botella y con cuidado agitamos aproximadamente por 30 segundos hasta que se homogenice la muestra. Te recomendamos colocar debajo una cubeta en caso de que se derrame. Así es como debe de verse la muestra después de agitar. Ahora debemos dejar sedimentar totalmente el precipitado. Una vez que la muestra esté sedimentada, colocaremos 1 mililitro de ácido sulfúrico, taparemos y agitaremos hasta que desaparezca el precipitado. Después de haber procesado la muestra, podemos continuar en campo o llevarla directamente al laboratorio. Con ayuda de la probeta, tomaremos 100 mililitros de la muestra y la colocaremos en un matraz. Después agregaremos unas gotitas de almidón y agitaremos hasta que la muestra tome un color azul. Ahora titularemos con tiosulfato de sodio hasta que la muestra tome una coloración amarillo paja.
Recomendamos usar unos 3 mililitros aproximadamente y anotar todos los mililitros usados. Ya que tengamos la coloración deseada, seguiremos titulando hasta que la muestra tenga un tono incoloro. Ya que terminemos, procederemos a calcular con la fórmula de oxígeno disuelto. Para saber cuántos miligramos por litro de oxígeno disuelto hay en nuestra muestra, se requiere de resolver la siguiente fórmula, donde EQ es el peso equivalente del oxígeno, el cual es 8. N es la normalidad del tiosulfato, que en este caso es 0.025. Y los mililitros gastados son aquellos que se anotaron de la titulación con el tiosulfato, que para este cuerpo de agua fue de 3.8 mililitros. Entonces, multiplicaremos los 3.8 por 0.025 por 8 por 1000, todo esto entre 100, y obtendremos 7.6 miligramos por litro. Basándonos en la tabla de Gama Flores y colaboradores, este valor nos indica que es agua muy oxigenada. El porcentaje de saturación de oxígeno es el porcentaje máximo de oxígeno que puede ser disuelto en el agua y que nos refiere niveles de saturación desde bajo cuando los valores son menores a 60 hasta sobresaturado cuando estos valores exceden el 100%. Una forma sencilla de calcularlo es a través de nomogramas como el que se muestra aquí, donde tenemos en la línea superior el valor de temperatura que corresponde a la temperatura de la muestra de agua que vamos a analizar. En la de en medio, el porcentaje de saturación que se busca calcular y en la parte inferior, el valor de oxígeno disuelto en miligramos por litro que calculamos con la técnica de Winkler o con un oxímetro. Lo que se hace para el cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno es que se dibuja una línea recta desde el valor de la temperatura de la muestra de agua problema hasta la concentración de oxígeno que se calculó. De este modo, el valor de porcentaje de saturación de oxígeno disuelto corresponderá al valor por donde cruce la línea recta sobre la línea del medio. Es importante mencionar que el oxígeno disuelto en los sistemas acuáticos es un tema bastante extenso donde existen otros factores como la presión hidrostática, la turbulencia, reacciones redox, patrones de circulación y vegetación acuática que afectan la concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, esto se podrá revisar más a detalle en varias materias optativas como limnología, contaminación acuática y análisis de la calidad del agua.